En nuestro segmento de salud y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la anticoncepción, para lo cual hemos invitado a la doctora Amanda Jacome, quien es ginecóloga obstetra del Hospital IES Puyo. Doctora Jacome, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Mucho gusto. Estoy muy gustosa de estar con ustedes para proporcionar información detallada sobre lo que es la anticoncepción. Cuando hablamos de anticoncepción, ¿a qué nos referimos? Bueno, primero vamos a hablar sobre el mantenimiento de una adecuada salud sexual y reproductiva en la mujer. Hablamos de salud sexual al estado que mantiene la paciente, tanto psicológico, físico y social, a nivel de lo que es la sexualidad. Y hablamos de salud reproductiva cuando estamos hablando de la capacidad de las mujeres a decidir cuándo podemos o estamos en la capacidad de tener un hijo o no y planificarlo. Doctora, ¿cuáles serían los requisitos para utilizar los métodos anticonceptivos? Bueno, en primer lugar, nosotros necesitamos evaluar adecuadamente a las pacientes, proporcionar información detallada de cada método anticonceptivo. Tenemos que ser abiertos y contar todos los riesgos y beneficios que tiene un método anticonceptivo para que la paciente pueda elegir cuál es el método que a ella le favorece, con cuál se sentiría cómoda de utilizar y así evitar un embarazo no deseado. Ahora, ¿de qué depende la elección del método anticonceptivo? Bueno, va a depender bastante de los antecedentes patológicos personales de cada persona. Necesitamos también conocer enfermedades de base, pueden ser, o también enfermedades que vayan a intervenir con el método anticonceptivo. Esto es, por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico, un lupus, trombofilias, han tenido accidentes cerebrovasculares o que tienen enfermedades hepáticas. Ellos tienen la predisposición a empeorar estas enfermedades y en ese caso nosotros estamos en la obligación de darles otras opciones de anticoncepción, otros métodos anticonceptivos, para que ellas se sientan seguras con su vida sexual sin tener por demás traer un hijo no deseado o tener un embarazo no deseado. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más utilizados? Bueno, lo que nosotros recomendamos es que siempre se utilice el método de barrera. Este es el preservativo, el condón masculino. ¿Por qué? Porque nos ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual y este tiene la ventaja de que lo podemos utilizar con otro método. Puede ser los anticonceptivos orales, que son muy utilizados tanto por adolescentes como por pacientes en edad adulta. Otro método que también es bastante utilizado son los anticonceptivos hormonales implantables, el Implanon, que usualmente sí se lo ha escuchado. Este tiene el beneficio de que duran 3 años, de 3 a 5 años, dependiendo el que se elija en el mercado. Y también tenemos los dispositivos intrauterinos. Aquí tenemos de 2 tipos, el que es hormonal y el que es que tiene el cobre, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos nosotros lo podríamos utilizar, pero hay que aclarar que hay muchos más. También hay los anillos vaginales, anillos cervicales, que tienen también componentes hormonales y se los utiliza cada mes como los anticonceptivos orales. Hay también los anticonceptivos inyectables. Estos también tienen hormonas. Hay de 2 tipos, el que se puede utilizar al mes y el que se lo puede utilizar a los 3 meses. Estos no son a las pacientes no les gusta mucho porque tienen sangrados intermenstruales.
Entonces, a muchas no les agrada esta situación, entonces los evitan. Hay otros de otros tipos también, en este caso los anticonceptivos de emergencia. Estos hay que aclararlos, ¿no? Si bien es para su indicación, si es que es el anticonceptivo de emergencia, pues se lo utiliza en caso de una relación que no fue consentida, no fue planificada y hay riesgo de embarazo. Esos serían en sí los anticonceptivos que nosotros podríamos utilizar, los que más frecuentemente se los puede encontrar en el mercado. Ahora, los que usted ha hecho mención son exclusivamente solo para mujeres. ¿Cuáles son para varones? Para varones también se puede utilizar, bueno, hay unos que no son muy eficaces, son los espermicidas, también el preservativo, el condón masculino y también la vasectomía. En caso de las mujeres, también cuando ya no quieren, ya no quieren tener más hijos, se indica ya la esterilización, que es la ligadura de las trompas uterinas en quirófano. Ahora, para poder uno elegir el tipo de anticonceptivo a utilizar, ¿esto es una decisión personal o de pareja? Muy buena pregunta. Es una decisión de pareja. Hay pacientes que no tienen su vida íntima muy frecuente y a ellas les conviene un tipo de anticoncepción diferente a la que eligen las pacientes que tienen, por ejemplo, ya están casadas o están planificando tener hijos luego de, por ejemplo, terminar sus estudios, a pesar de que están casadas y todo. Entonces, depende de la pareja. A ellas les va muy bien los anticonceptivos que son implantables porque son métodos reversibles, son muy eficaces, son discretos y no tenemos el problema de que olvidamos la toma de la medicación, porque por eso son los fallos. Una paciente que utiliza anticoncepción hormonal en tabletas, con el hecho de que se olvide una toma o 2 tomas al mes, eso puede ser suficiente para que esta paciente quede embarazada. ¿Todavía se sigue utilizando este método natural como es el método del ritmo? Claro que sí. Imagínense ahora que tenemos tantas opciones de medicación anticonceptiva, muchas mujeres optan por el método del ritmo. Y a ellas les va bien porque quizás sus ciclos menstruales son muy regulares y bueno, lo han visto, han tenido quizás historia de que les ha ido bien. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y las menstruaciones van haciéndose irregulares, especialmente después de los 35 años. En este caso, el método del ritmo fracasa completamente. En las pacientes que tienen más de 35 años o están en la perimenopausia, la indicación ya es de un método anticonceptivo efectivo, como los tenemos en el mercado. Esto ya es netamente medicación hormonal. Ahora, doctora, se ha escuchado de que tanto uso de métodos anticonceptivos, especialmente en las mujeres, con el transcurso de los años, cuando ya dejan de utilizarlo y necesitan o quieren embarazarse, manifiestan de que esto puede provocar secuelas, o sea, la esterilización. Bueno, esa es una pregunta que se la han hecho muchas pacientes jóvenes y que por eso eligen el no utilizar ningún método. Pero esto es falso. Antes se decía incluso que al utilizar anticonceptivos orales combinados, que son las píldoras que se toman diariamente, se debía incluso dar un tiempo de descanso y todo para conservar la fertilidad. Ahora, después de tantas controversias que se han hecho, resulta que no. Los estudios que se han hecho concluyen que no afecta a la fertilidad futura y que son métodos seguros. Lo que nosotros tenemos que valorar
es los efectos adversos que pueden causar estos métodos anticonceptivos, y dependiendo de eso nosotros decidimos continuar o no con la medicación, más no porque pueda causar esterilidad en el futuro. Doctora, ¿qué opinión tiene usted sobre la utilización de los métodos anticonceptivos en adolescentes? Bueno, es un tema controversial, tanto como para los adolescentes como para los padres. Sin embargo, es muy importante. En ellos, bueno, lo ideal sería pues incentivar el hecho de que no tengan relaciones sexuales. Sin embargo, ellos no lo hacen, no, en muchos casos no va a ser así. Entonces, se tiene que conversar claramente tanto con los familiares, con los padres, como con el adolescente. A veces ellos tienen muchas dudas que los padres no pueden aclararlas, y ahí es importante nuestra intervención, porque con esto podemos prevenir los embarazos en estas pacientes que son el grupo más vulnerable, porque muchas veces o por miedo no lo cuentan, tienen riesgo de tener abortos clandestinos y con esto afectar su vida reproductiva en el futuro.